Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, gracias damos por su amor y su misericordia, por su amor en nuestras vidas y en nuestra familia, por su misericordia sobre toda su iglesia en el mundo entero. Gracias porque en medio de esta crisis que nos toca vivir, usted nos da seguridad, nos sustenta, nos guarda. Nunca nos ha hecho falta nada, su fidelidad es grande. Solo pedimos y rogamos también, Señor, que nos enseñe a ser fieles a usted, que nos enseñe a vivir, Señor, con integridad y sabiduría. Rogamos esta gracia confiando que su Espíritu Divino guardará nuestros corazones y pensamientos, que usted nos ha de auxiliar y ayudar, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo rogamos. Amén. Seguimos meditando, mis hermanos. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versos 19 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y es hasta aquí, hermanos. Pues continuamos meditando en lo que el apóstol San Pedro escribió en esta carta preciosa a los hermanos de la Asia Menor. En este texto del verso 19 a 21 nos damos cuenta que Cristo dice que fue y anunció su triunfo a los espíritus malos. La interpretación del versículo 19 ha causado muchas discusiones. No entraremos en ellas porque nos harían perder la enseñanza principal de estos versículos. Creemos que se refiere a un anuncio hecho por Cristo después de su resurrección. Los espíritus encarcelados son ángeles caídos, o sea, demonios, que están en prisión por su desobediencia desde los tiempos de Noé. Vean lo que dice el verso 20 y se puede comparar con 2 de Pedro 2, 4 al 5. Voy a leerlo para que ustedes puedan también cotejarlo. 2 de Pedro 2, 4 al 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahí sigue el texto bíblico. Entonces, otro texto que tenemos que cotejar es Judas, versículos 6 y 7. Recuerden que Judas es una carta muy pequeñita, no tiene más que 17 versículos. Vamos a leer los versículos 6 al 7. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí se nos dan en estos textos bíblicos, según de Pedro y Judas, esta referencia de que Cristo anunció su victoria a esos espíritus encarcelados. Antes del diluvio, el mundo se había corrompido en exceso y sin duda esos demonios influyeron en ellos. La muerte de nuestro Redentor venció el poder de Satanás y sus huestes. Para celebrar su victoria, el Señor fue a anunciarla a los demonios ya encarcelados. Lo que Pedro nos está diciendo.
Ellos pueden considerarse las primicias de todos los ángeles caídos, inclusive Satanás, y que un día serán juzgados, de acuerdo a lo que nos declara también Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice también las Sagradas Escrituras: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El verso 21, que habla acerca del bautismo, es como un paréntesis, pero contiene pensamientos importantes. La mención de Noé recordó al autor el acontecimiento del diluvio y lo relacionado con el bautismo. ¿Por qué el diluvio es una figura del bautismo? Las aguas hicieron flotar el arca que salvó a Noé y a su familia porque creyeron en el mensaje de Dios y entrando en ella fueron salvos. Es por ellos que las aguas ilustran la salvación física de Noé, de la misma manera que el bautismo tipifica la salvación espiritual del creyente. El autor aclara cuidadosamente que el bautismo no perdona al hombre, no es la salvación por el bautismo. En realidad es algo importante este punto. En algunas personas quieren urgentemente bautizarse en la doctrina católica romana. Si una persona no se bautiza y muere, se va a ir al purgatorio, no va a ir al cielo. Por eso la urgencia de ellos también de bautizar a los niños para que no estén en el purgatorio, sino vayan directamente a Dios. Pero lo que Pedro está diciendo es que, así como se presenta esto, es que el bautismo no salva. Entonces, no es el bautismo lo que perdona al hombre. Es posible que el apóstol viera varias comparaciones entre diluvio y salvación. Somos salvos de la condenación por medio de la muerte de Jesús, así como aquellos se salvaron por medio del agua. No pudieron escapar del juicio, pero pasaron por él seguros y confiados. También nosotros morimos como nuestro Salvador y pasamos por el juicio que cayó sobre él sin ser condenados y llegamos seguros a una vida nueva como hicieron Noé y sus descendientes. A propósito, Noé fue un fiel predicador en medio de un mundo hostil, aunque se burlaron de él y no creyeron en sus advertencias. La mención del patriarca seguramente sería algo que animaría a los lectores que estaban pasando por situaciones semejantes. Ya hemos hablado al inicio de esta carta de todo el contexto de amenazas, de burlas, de persecución que se estaba desatando sobre los cristianos. Así que cuando cada creyente escuchara esta carta, ¿verdad?, podría en su corazón sentir ánimo al saber que también Noé pasó por estas cosas, pero él fue declarado justo y salvado por Dios junto con su familia. El ejemplo de Noé es también un estímulo para nosotros, porque fue fiel y justo a pesar de la oposición de un mundo dominado por las huestes satánicas. Hoy en día, mis hermanos, estamos bajo las mismas circunstancias, un mundo corrompido, y usted nada más declare su posición y sus principios y se dará cuenta que estará bajo fuego y ataque de las personas. El apóstol Pedro dice que el bautismo es una aspiración, lo cual significa una promesa, voto o compromiso. Es un acto que demuestra que el individuo ha sido redimido y se compromete a llevar una vida nueva y transformada. El apóstol recuerda a sus lectores que por medio de él aceptaron llevar una vida de rectitud. A pesar de los ataques de la sociedad, debemos cumplir nuestro compromiso. Muchos, cuando ven el costo que hay que pagar, deciden renunciar. Y eso, mis hermanos, es algo que usted debe desde este momento tener claro en su mente, en su corazón. Usted no renuncia a su Señor, porque no puede. ¿Cómo renunciar a aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí? ¿Cómo renunciar a aquel que nos amó con amor tan grande?
Este es el posicionamiento que debe tener todo creyente en este momento. A pesar de que usted se vea defraudado, a pesar de que le ofendan, le injurien, a pesar de que nadie le reconozca ni le agradezca, a pesar de todos esos pesares, estamos llamados a llevar una vida de rectitud, a vivir como Cristo, porque Pedro está ejemplificando esto del bautismo como una aspiración, lo ejemplifica como hacer una promesa o un voto o un compromiso. Entonces, todo creyente redimido debe llevar una vida nueva y transformada en Jesucristo. Estamos llamados a cumplir nuestro compromiso a cualquier costo. Veámoslo así en este pequeño esquema. El triunfo de Jesucristo, dijimos, se ejemplifica en esta secuencia, en esta lógica que Pedro desarrolla. Fue vivificado en su espíritu, anunció su victoria, resucitó de la muerte, ascendió a la diestra de Dios y los ángeles están sujetos a él. Jesucristo alcanzó esta victoria final y hoy nos las ofrece a todos nosotros. Mis hermanos, cuando el creyente se posiciona en cada una de las promesas y en el triunfo de Cristo, tiene por cierto que aunque se mueva el mundo entero, aunque la gente y todo mundo lo ataque, él ha de sostenerse en las promesas de su Señor. Recordemos lo que Pedro ya dijo en el primer capítulo, cuando hablamos de una vida nueva y transformada, cuando hablamos también de este voto y compromiso, ya el apóstol San Pedro ha desarrollado con toda anticipación la vida del creyente. Quiero leer estos primeros versículos para poder recordarlo otra vez. Dice Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si lo miramos desde esa perspectiva, lo santo es aquello que es consagrado, apartado. Y si el bautismo es una aspiración, lo cual significa una promesa, voto, compromiso, el creyente ya no se entiende para sí mismo. En palabras del apóstol San Pablo, que siempre he repetido, porque me encanta la forma en cómo el apóstol San Pablo comprendió su vida a partir de que Cristo lo redimió, lo rescató cuando iba camino allí a Damasco. ¿Se acuerdan ustedes que iba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos? Allí fue redimido, rescatado. Y Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, mis hermanos, lo que vivimos en la carne, lo que nos toca vivir en este tiempo, vivámoslo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por nosotros. El creyente que vive bajo esta perspectiva, que ya no se entiende para sí mismo, sino para su Señor, puede descansar en el triunfo de Jesucristo. El apóstol San Pedro tiene en su corazón de pastor el que los creyentes del Asia Menor sean completamente afirmados, confortados, pero también puedan ver que ellos tienen un compromiso de vivir vidas de santidad, apartados para su Señor. Ya no pueden imitar ni vivir conforme el mundo vive. Y si esto tiene un costo, el costo más alto que es entregar la vida, lo ha de hacer porque tiene ejemplo de su Señor que sufrió y se entregó por él. Así, mis hermanos, vivamos cada día con una conciencia completamente renovada y entregada y rendida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y Dios nos lo permite. El próximo lunes continuamos con nuestras reflexiones.